versículo 31. ¿Dicen amén? Amén. Un momento. ¿Listos? Solo ese verso dice: después de él fue Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Cierra sus ojos, digamos: Padre, te damos gracias la noche de hoy por tu palabra. Gracias por el grupo de alabanza en nuestra iglesia que con amor dirige las alabanzas hacia nosotros. Gracias por cada uno de ellos. Te bendigo ahora, después de haber tenido este tiempo para regocijarnos, para orar a ti, para dirigirnos a ti, Padre. Venimos para escuchar tu palabra también de tu misma boca, Padre Santo. Que lo que hoy aprendamos de este juez de Israel, Señor, nos bendiga, Padre, y nos sirva, Señor, para la vida cotidiana, nos sirva para enfrentar las cosas, los desafíos, las situaciones que tenemos que enfrentar a diario, Señor bendito. Esta es la reunión de estudio bíblico, Padre, donde venimos, Señor bendito, con ese ánimo, Padre, de aprender, Señor, de ti. En el nombre de Cristo, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vengan la boca. Bueno, hermanos, anoten, tomen nota. Ahí el juez Sangar. Este es el tercer juez de Israel que tenemos en este libro. Ya vimos a Otoniel, hace 8 días vimos a Ehud, ¿sí? Y hoy entonces veremos este tercer juez de Israel, que es Sangar. Ahora, de Sangar tenemos la peculiaridad de este juez, que solo tenemos de él 3 versículos de la Biblia que nos lo van a mencionar, ¿no? Parece ser que lo que hizo fue tan importante que de todos modos no podía dejarse pasar así nada más, ¿no? Y de esa breve información que obtenemos de esos 3 versículos, este es uno, ahorita vamos a leer otros 2, entonces vamos a ver qué podemos aprender la noche de hoy. Bueno, lo primero vamos a mirar que podemos aprender acerca de Sangar esta noche es que debemos tomar cartas. ¿Ven? El capítulo 5, versículos 6 y 7 nos van a dar los otros 2 versículos que nos van a señalar algo relacionado con Sangar. El versículo 6 dice: en los días de Sangar, hijo de Anac, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Entonces, fíjese, parece ser que tenemos aquí, al mismo tiempo contemporáneos, 2 jueces, ¿cierto? Uno, Débora, aquí está. Con Débora actúa otro juez que se llama Barak, pero sin embargo Débora fue más relevante que Barak. Interesante ahí, y eso lo vamos a ver viernes más adelante, que ahí la llaman la madre de Israel, ¿sí? Pero esta mujer con Barak actuaron, parece ser, al mismo tiempo que Sangar, ¿no? Cuando actúa Débora y Barak, el capítulo 4 nos va a decir que el rey que iba a estar oprimiendo, o la nación que iba a estar oprimiendo a
el pueblo de Israel eran los cananeos, ¿sí? Particularmente el rey Javín, ¿no? Que reinaba en Azor, dice. Pero en algún otro lugar de Israel, tal vez no con la misma fuerza que este rey cananeo, estaban también atacando, probablemente al sur, estaba también atacando los filisteos. ¿Cierto? Y la condición del pueblo era bien lamentable. Y de nuevo, lo que he venido repitiendo durante este estudio del libro de los jueces, ahí vamos teniendo el mismo círculo. Ahora los israelitas han vuelto a hacer lo malo después de que Ehud muere, los israelitas vuelven a hacer lo malo y Dios vuelve a disciplinarlos. Y vuelven a caer en una condición lamentable, realmente triste. Tan lamentable, dice el verso 5 y 6, mírelo, el 6, perdón. Ahí nos habla de Sangar, nos habla de otra mujer, Jael, que después miraremos quién es, y luego dice que en la época, en esos momentos, quedaron abandonados los caminos. Y dice también que ya la gente no quería andar por los caminos principales, sino que se apartaban tras senderos, se escondían. ¿Sí? Y el verso 7 dice que las aldeas de Israel estaban quedando abandonadas, ¿cierto? Y que habían decaído. Esa era la situación del pueblo, ¿no? La gente estaba temerosa, la gente estaba huyendo, corriendo, yéndose, por causa de la opresión, lo peligroso del asunto, el peligro en el que se había convertido la nación de Israel. ¿Ve? Y en lo que quiero enfocarme ahora para mostrarle esto, le dije que lo primero que aprendemos de Sangar es que hay que tomar cartas. Es hacer un paralelo entre lo que hacía la mayoría y lo que hizo un solo hombre, ¿cierto? ¿Qué hizo la mayoría? Según estamos leyendo en el capítulo 5. ¿Qué hacía? Esconderse. ¿Y qué más? Huir. Hacían esas dos cosas. El que no se iba, entonces se escondía. El que no se escondía, entonces ¿qué hacía? Se iba, corría, huía. Pero Sangar, Barak y Débora, distintos, y Jael, diferentes, no corren ni huyen. Lo que hacen es tomar cartas, enfrentar la situación. ¿Ven? ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los dos se parece usted más? Cuando la barca se agua, cuando las cosas se ponen difíciles, las cosas se ponen duras, en la iglesia, en el ministerio, en la casa, en el proyecto que se tiene, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cuál de los dos es usted? Le voy a decir algo. Aún la mayoría tiene la actitud de la mayoría de aquella época. El que no se esconde, huye. Y el que no huye, se esconde. Y ese es el rasgo característico de la gente común. Así es la gente común, ¿no? Si algo nos hemos dado cuenta en este estudio del libro de los jueces, es que los jueces eran personas, bueno, particulares, pero no eran comunes. Eran valientes, eran la minoría. Y por eso llegaban, y por el llamado de Dios, llegaban a donde llegaban. ¿Cierto? Pero no sucede así. Fíjese usted, analice usted, dése cuenta usted, que cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de gente tiene el impulso de huir o de esconderse. Hay pocos Barak. Bueno, Barak en realidad hizo lo que hizo por Débora. Te digo, hay pocas Déboras, sí, que se enfrentan. Hay pocas Déboras que dicen, yo no corro, yo no huyo, yo no me escondo, yo me levanto como madre de Israel. Hay pocas Déboras, hay pocas mujeres de ese talante.
hay pocos Sangar que no se esconden, que no huyen, sino que enfrentan. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? Desde niños nos acostumbramos a escondernos y a huir. Y luego nos hacemos más grandecitos y somos adolescentes y no nos acostumbramos a enfrentar las cosas. Nos acostumbramos a escondernos o huir. Y como eso es lo que llegamos a jóvenes y dale con lo mismo. Y crecemos y tenemos un hogar y nos volvemos a hacer, llegamos a viejos con la lápida encima. Y nos damos cuenta al final que nos la pasamos toda la vida o huyendo o escondiéndonos. Porque esa es la gente común y así es la gente común. Huye y se esconde. La gente extraordinaria, las que levantan iglesias, las que levantan ministerios, las que levantan familias, las que sacan proyectos adelante, son las que toman cartas, cogen el toro por los cuernos y dicen, aquí es la muerte o la victoria, pues. Así es. Y este era Sangar, ¿no? Él tomó cartas, tomó el toro por los cachos. Cuando todos huían y se escondían, él se plantó firme para batallar. Por eso es que a la gente le gusta divorciarse, abandonar el hogar, porque son gente común, porque se acostumbraron así desde niños. Eso es todo lo que saben hacer en la vida. Por eso la gente no termina lo que comienza, porque así se acostumbraron desde niños, a esconderse, a huir. No saben hacer más, sino dejar las cosas a medias. Por eso hay gente que abandona los ministerios, por eso, porque son gente común, que lo que se acostumbró en la vida fue a esconderse y a huir. Y no decir, muestra a ver qué podemos hacer aquí, muestra a ver qué hacemos, vamos a sacar esto adelante, no importa donde nos dé el agua, vamos a nadar, vamos a buscar la manera. Entonces aprendemos de Sangar, hay que tomar cartas. Y lo segundo es que hay que tomar cartas, no importa quiénes seamos, no importa quiénes seamos. Ahora mire, tenemos un dato llamativo aquí de Sangar en este corto versículo, y es su nombre. Dice, Sangar se llama. Y luego anota que es hijo de ¿qué? De Anac, hijo de Anac. Esos dos detalles, el nombre y el apellido, ¿verdad?, indican algo de Sangar. Y es que no, muy probablemente no era israelita, porque Sangar no era un nombre israelita. Y más adelante le voy a hablar de lo que quiere decir hijo de Anac, ¿cierto? Pero ambos nombres, ambos apelativos indican claramente que él no era un israelita, que muy probablemente era un extranjero, un cananeo, quién sabe, un filisteo, quién sabe, pero un extranjero que había adoptado la fe de Israel, se había hecho un judío, se había hecho un creyente en Dios. Ahora vaya uniendo las cosas, porque ahí dice, tenemos que tomar cartas, tenemos que tomar el toro por los cuernos, tenemos que aprender a enfrentar, no podemos ser del montón, gente común, tenemos que ser gente extraordinaria, que batalla, que enfrenta, que lucha, que saca las cosas adelante, sin importar quiénes seamos. Y aquí volvemos de nuevo a algo que ya hemos venido diciendo varias veces en el estudio del libro de Jueces. Y es que los personajes del libro de Jueces eran líderes muy improbables. Eran personas que no calificaban para eso a la vista de los seres humanos. Pero Dios le gusta llamar a los improbables para que la gloria sea de Él. Dios le gusta llamar a los improbables, a los que los demás desechan, a los que los demás dicen no sirve, no puede, para sentar precedentes y dar ejemplos. Recordemos, Otoniel
era hijo del menor. ¿Se acuerda? No era del primogénito. Pero después vimos hace 8 días a Ahod de Ud. ¿Y qué dijimos de Ud? ¿Que era qué? Zurdo. Dice que era zurdo. Y los zurdos, como hoy día las abuelas, ya hoy no tanto, ¿verdad? Pero las abuelas decían, si es zurdo viene endemoniado entonces. O algo así decían las abuelas. No me gustan los zurdos. Y dijimos que probablemente Ahod era lisiado de la mano derecha. Y que por eso le dicen el zurdo. O que sencillamente era zurdo, pero los zurdos eran mal vistos. Pero fue su debilidad lo que le permitió obtener la victoria después, ¿verdad? Dijimos de Ahod, que era de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, que quiere decir hijo de la mano derecha. Y la paradoja es que el hijo de la mano derecha estaba lisiado de la mano derecha, o no usaba la mano derecha tan bien como usaba la izquierda. Era improbable. Había miles de diestros por ahí, Dios podía usar, pero él eligió usar al zurdo. Y ahora mire que Dios decide usar aquí, en este punto, a una mujer. E increíblemente la llaman, y es que es increíble, la llaman Madre de Israel. Después hablaremos más de eso, que es Débora, ¿cierto? Pero paralelo a Débora, decide usar a un extranjero, a un hombre que se había convertido a la fe de Dios, pero que no era israelita de raza, pues, de nacimiento, de sangre, sino que era un hombre, pues, pero Dios lo usa a él. Y es este extranjero que no nació, no fue criado, o quién sabe, bueno, pero no tenía la raza israelita, la raza, la sangre, quien decide tomar cartas en el asunto, enfrentar, dar batalla. Es ese hombre. ¿Se fijan? Y vez tras vez en este estudio de jueces el Señor nos dice, no importa quién sea usted, el Señor puede usarlo, ¿cierto? Porque mucha gente quisiera servir a Dios. Algunos no quieren, no quieren tener, no tengo nada que ver con eso, dicen. Pero otros dicen, yo sí quisiera. Pero mi edad, soy muy joven, no soy muy viejo, dicen. Pero mis enfermedades, estoy muy enfermo ahora. Pero es que yo no sé tanto como usted, pastor, ni siquiera como el hermano, que ustedes saben mucho, son muy estudiados. Pero yo, y así, no sirven a Dios, no trabajan para Dios, no porque les falte como el deseo de hacerlo, sino porque se consideran menos, sino porque consideran que no son capaces. Y por eso mismo el Señor nos deja en ese libro de jueces vez tras vez el ejemplo de cómo Él usa a los que se consideran incapaces, a los que otros no consideran capaces. Que ojalá si usted oye esto esta noche sea un motivo para usted. Sea un motivo. Que diga, hombre, si Dios usó un zurdo, pues me puede usar a mí también, con todo y que soy derecho. Y si Dios usó al hijo del menor, Otoniel, pues Dios me puede usar a mí. Y si Dios usó un extranjero, y si Dios usó una mujer que en esa época eran menos que nada, no las volteaban ni a mirar, pues seguramente Dios no tendrá ningún problema en hacer de mí un instrumento para su gloria. Pero deje los complejos, pero deje el miedo. Porque es ese miedo, son esos complejos los que lo han tenido sentado allí, con tanto talento, con tanta cosa por dar. Lo han tenido sentado allí durante años, hermano. Así que aprenda a desancar. Que hay que tomar riendas de la situación. Hay que tomar el toro por los cachos. Hay que tomar cartas, no importa quién seamos. Número 3.
Y no importa lo que usemos tampoco. El libro de Jueces es bien particular también en estas cosas. ¿Qué usó Sangar para vencer a los 600 filisteos? ¿Qué usó? Un instrumento que muchos de nosotros ni hemos oído. Yo no había oído hablar nunca de esto. No sabía nada. De pronto usted tampoco. Una aguijada de bueyes. Entonces alguien dice, un grupo de bueyes usó. Con un grupo de bueyes mató 600 filisteos. Gloria a Dios. Con los bueyes. No era buey. La aguijada era una especie de lanza que medía más o menos 2,5 metros. O sea, yo creo que más alto que esto. Así. En un lado tenía un pedazo de hierro, como plano, como una especie de gancho, que usaban los jornaleros como sangar para quitarle la tierra al arado. ¿Ven? De eso sí sabemos algunos, o bueno, saben algunos, yo no. Los que fueron criados en el campo, que le araban tierra, ya araban la tierra. Aquí no había bueyes, ¿no? Aquí tocaba con qué, con caballos, mulas. ¿Sí? Bueno, y usted sabe que ahí van los animales y aquí va el palo, y ahí van, ¿cierto? Y van trazando pero eso se llenaba de tierra, entonces cogían esa lanza y con eso quitaban la tierra así. Ya. Eso hacía. Y en el otro extremo, la aguijada tenía una punta de hierro también. Y con eso era que chuzaban al buey. Porque a veces el buey se quería desviar, entonces lo chuzaban. O a veces el buey iba muy despacio, entonces lo chuzaban. O iba muy rápido y entonces lo chuzaban a ambos, porque no era uno, muchas eran dos. Los chuzaban. Y vea, con ese instrumento, que ni siquiera era un arma de guerra, era un instrumento del jornalero, con ese instrumento es que él asesina, mata a los filisteos. Cuando yo leí eso, enseguida me acordé de otro personaje que con otro instrumento muy no convencional, digamos, también mató a otro poco de filisteos, que fue Sansón, con la quijada del burro, ¿se acuerda? Por eso volvió quijada para izquierda, quijada para derecha, quijada para arriba, quijada para abajo, y mató a otro poco de filisteos. Pero también me acordé de esa pregunta que Dios le hace a Moisés, que él dice: no me van a creer, yo por ahí no voy, no me van a creer, a mí nadie me va a creer, a mí déjeme aquí, yo por ahí no voy. Y Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés tenía la vara, dijo: la vara. Dijo: tírala al piso. Y ya usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con la vara? Se volvió serpiente y Moisés empezó a brincar, porque de pronto lo picaba. Le dio miedo, dice la escritura. Asustó. Y el Señor dijo: tranquilo, no. Cójala, y la volvió a coger y se volvió, ¿qué? Exacto, sí señor, se volvió una vara. Y luego la mano. Pero esa pregunta es bien importante, es: ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Porque muchas veces nosotros decimos, como ya le dije, no, es que yo no le voy a servir al Señor nunca porque yo no puedo. Y tenemos complejos, y tenemos temores, y tenemos miedos. A veces decimos así, pero a veces decimos: ¿y con qué le voy a servir? ¿Sí o no? Entonces creemos que necesitamos mucha plata para servirle al Señor. O que vamos a necesitar de mucho dinero, mucho estudio. O que no tenemos medios, pensamos. Pero la pregunta es para nosotros también, ¿cierto? ¿Qué tienes en la mano? Esa es la pregunta que Dios nos hace. A ver, ¿qué es lo que tienes en la mano?
¿Qué tienes? ¿Y saben qué dijo un muchacho allá en el Evangelio? Tengo 5 panes y 2 peces. Eso no tengo más. Tengo 5 panes, tengo 2 peces. Si tú puedes hacer algo con eso, tómalos. Y generosamente se los dio al Señor. Y con 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a todos. a miles, ¿verdad? A miles. Él no tenía una fábrica de panes, no tenía una panadería el muchacho, ni tenía una industria de pesca. Porque nosotros hubiéramos dicho, no, espérame Señor, yo monto mi panadería y ahí sí te doy todo el pan. Y tú miras a ver qué haces con el pan. O espérame, yo monto mi situación de pescado, ¿cómo se llamará eso? Bueno, Pescadería. sí, espérate, yo monto mi buena pescadería. Y cuando tenga harto pescado, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Tengo 2 panes. ¿Qué? 5 panes. Eso, no tengo más. Ven que eso sirve. Entonces a veces el problema no es que decimos quiénes somos, sino que decimos no tenemos. No tenemos nada. No tenemos nada. Y entonces el Señor nos lanza la pregunta de Moisés y nos dice, ¿seguro? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tienes en tu mano? Quiere decir, ¿qué tienes? ¿Para qué sirves? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué? Para algo tienes que ser bueno. Dice el Señor, ¿sí? Algo debes saber hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Ah, no, yo sé esto y otro. Eso sirve. Eso sirve. Ah, yo todo lo único que sé hacer es orar por la gente. Eso sirve. Ah, yo lo único que tengo es que a mí me gusta saludar a las personas. Eso sirve. Yo lo único que tengo es como que me gusta escuchar a las personas. Eso es lo que tienes en tu mano. Eso sirve. Oiga, yo estoy impresionado. Me regocijé mucho de oír al niño cantar. Y tan bonito que canta. Pues no será Pavarotti todavía, ¿no? Pero figúrese en unos 5 años ese niño. Pero más me impresionó oírte a ti cantando. ¡Qué hermoso se te oyó! Esa pegada tiene un talento. Venga para acá, venga. Es que usted ni la vio, yo creo. Venga para acá. Párese ahí, para que la vean, porque usted ni se veía ya acurrucada. ¿Sí la oyó cantando o no alcanzó a oírla? Sí. Pareces un ángel. Tienes un talento. Eso es lo que tenías en la mano. Eso le diste a Dios. Y mire Dios cómo la usa. Gracias, está lindo. Ya, tampoco. No la ponga creída. Y ahora no se va a poner creída ni nada. Que nadie como yo, ni yo. Dios es tan lindo, tan grande, poderoso. ¿Cuántos años tienes tú? 9. Y Samuel tiene 10, ¿es? Parece de 7, hermano. Denle algo al muchacho. Que crezca porque... Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés, a Sangarle. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? A mí lo que me gusta es cantar. Sirve. ¿Cuántos años? No, que yo tengo 9 años. Sirve. Y al otro, ¿a qué es lo que le gusta a usted? No, a mí me gusta hacer bulla con unos tambores. Sirve. ¿Cuántos años tiene? 7. Sirve. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en la mano? Uno debe tomar cartas en el asunto, sin importar quién es uno y sin importar lo que tenga, lo poco o lo mucho que tenga. Uno debe tomar cartas en el asunto, como Sangar.
Todo lo que Sangar tenía era un palo. Y con este palo voy a liberar a Israel. Con este palo voy a matar toda esa gente que está oprimiendo a mi pueblo. Con este palo. No, ni siquiera una espada. No tenía escudo. No tenía flechas. No tenía un carro de caballería. No tenía nada. Solo tenía un palo y dijo, este palo sirve. Y con este palo yo voy a liberar a mi pueblo. ¿Te fijas? ¿Qué tiene en su mano? Eso sirve. Póngalo al servicio del Señor. Póngalo en las manos del Señor. Y por último aprendemos que importa la valentía. Ahora sí hablemos de lo que quiere decir hijo de Anat. Hijo de Anat. Ahí dice, Sangar, hijo de qué? De Anat. Entonces, había por allá al norte de Israel una aldea, un pueblo que se llamaba Bet Anat. Algunos estudiosos creen que entonces Sangar era de ese pueblo, ¿va? Porque dice que era hijo de Anat y el pueblo se llamaba Bet Anat. Gloria a Dios. Pero ya saben que es poco probable porque Sangar no era un nombre israelita. ¿Sí? De hecho que usted no ve nunca en la Biblia que a alguien le pusieron Sangar. ¿Sí? Pero note lo siguiente. Había una diosa cananea que se llamaba Anat. ¿Eh? Era la diosa de la guerra. Y era en la mitología, ¿no? Cananea era la hermana y la esposa de Baal. El famoso Baal. Aquel Baal, ¿no? Y hijo de Anat significa entonces un guerrero. Así. O de clase militar. Un guerrero o de clase militar. Y eso explica mucho de por qué él hizo lo que hizo. Sangar tenía algo que ya lo vimos al comienzo, ¿verdad? Algo muy diferente, algo que pocas personas tienen, y es valentía. Valentía. Él era, vale, póngase usted, bueno, aquí no nos dice si venció 600 filisteos de una vez o eso fue en el transcurso de su vida, no saben, ¿cierto? Pero póngase usted que se le aparecieran 600 ñeros de esos caracortadas así bien terribles. 600 ñeros y usted lo único que tiene es un palo. Dice, pues venga, no tengo miedo. Ahora, suponga que no fueron los 600 de una vez, fueron de a 5, de a 10, lo que hayan sido, de a 2, de a 1. Hermano, uno solo con ver un ñero en la calle. Usted se pasea ahí por el Porvenir y eso así. ¿Alguien aquí viene el Porvenir? Espero que no. Por ahí recaute Porvenir. No suba allí al bosque nomás. No, ya no hay, no, eso no. Eso que dijo. Necesitamos ir a evangelizar harto allá. ¿No? Ahorita me acuerdo, ¿qué día fui a hacer una visita con Mercedes? Y sabe que esta semana, miércoles creo, jueves, no sé, mataron a un muchacho allá en el Porvenir. ¡Papá! Tiros. Y entonces cuando llegamos a la casa de la hermana, y eso que era a las 4 de la tarde, y eso, llegamos a la casa de la hermana, y allá en la esquina habían unos malandros, unas caras. Y entonces yo dije, no, hermana, demos la vuelta por aquí, mejor no nos vayamos a meter allá. Y dijo, no, tranquilo, que eso no pasa a nadie. No, yo no me arriesgo. Bueno, al final me metí, pero yo iba clamando.
Y ahí vi la gracia de Dios porque yo iba así y venía la moto de la policía. Por ese barrio, pa. Y yo, todos contra la pared, no se capan. Y allá los hicieron contra la pared. Y yo, camine el barrio. Claro, rapidito, hermano, rapidito. Y allá entré. Y hablé, ahí están las personas, oré todo esto. Y cuando fui a salir le dije, ya fueron los de la esquina. No, porque la gente mete miedo, hermano. Uno, tres de esos así, con ese peluqueado así, la cola aquí, y eso aquí cortado, así, dice, mono, una moneda. Uy, Dios mío, yo saco 10 monedas. Eso es para explicarle lo valiente que era Sangar, ¿cierto? ¿Ven? ¿Sí? Porque usted puede con un ñero, pero con 600. Usted pastor que es gallina. No era a mí. Dios lo guarde, Dios. Sí. Pero el hombre era ¿qué? Valiente, ¿verdad, hermano? Valiente. Valiente. Mire, no importa quién sea usted, no importa qué tiene en su mano. Hay algo que es vital en la vida y es ser valientes. Pero no me refiero a valientes a la pelea, porque hay gente que cree que es valiente porque yo no me la sabe nadie, no me la apunta, que soy así, soy terrible. Pero a la hora de enfrentar la vida, los desafíos, los retos, ahí sí se escurren. Es que gracia. ¿Sí me va a entender? No importa quién sea usted, no importa qué tenga usted, hay algo que sí debe criar en su vida y es la valentía. Mira, hay una cosa que a mí me choca. El Señor me ha estado tratando en eso. Cuando yo le digo a alguien por qué no lo hizo y me dice me dio miedo. ¿Cómo fue? Venga, ¿usted por qué no hizo tal cosa que yo le dije? Me dio miedo. ¿Qué? ¿En serio? Y yo tengo un dicho, se va a dejar morder de la vaca, ¿vale? Hay una cosa que a mí, yo no sé, ¿verdad? Porque me molesta mucho que alguien yo le diga, haga tal cosa, listo, y yo confío. Y cuando no la hizo y yo le digo, venga, pero ¿por qué no hizo eso? Me dio miedo, es que a mí me da miedo. Entonces eso me da miedo. Bueno, me da miedo. Entonces, ¿para qué es que somos cristianos? ¿Para qué fue que conocimos a Cristo? ¿Ven? Hay algo que es importante creer en la vida y es la valentía. A ver, ¿usted por qué es que venga, predica? Me da miedo. Entonces no haga nada. De una vez, sí, puede que no se lo diga, pero en mi corazón digo, entonces no haga nada. Entonces no predica, no lo vas a predicar nunca más. Que porque usted no viene aquí, cante, mire, aprenda a tocar me da miedo. Mano, ¿por qué no sale a evangelizar? Camine, ahí salí a evangelizar. Me da miedo. Pero a los ñeros sí se le paran. Eso uno no entiende. Uno no entiende. Si usted un día quiere verme enojado, dígame, me da miedo. ¿Para qué? ¿Le da miedo? Todo bien. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el ejemplo que el Señor nos dejó? ¿Dónde está que andamos diciendo, me da miedo? Usted se imagina a Sangar con el palo y los diciendo, y él, me da miedo. A Débora, ¿saben qué? Cuando veamos la historia se dan cuenta, ahí estaba Barak, y Barak ahí, ¡ay, me da miedo! Y Débora agarró y que quédate aquí, entonces yo sí lo voy a hacer.
una mujer. La mujer es más guapa que el Y el tipo ahí quedó, bueno, está bien, pero si usted va conmigo y yo hago lo que usted me diga y no sé qué, me da miedo. ¿Se fija? ¿Dónde está la fe si usted le da miedo? ¿Dónde está el ejemplo que nos dejó Jesucristo? Si usted le da miedo. ¿Cómo la ve? Bueno, usted mire todo lo que sacamos de Sangar ahí, en unos versículos, hermanas. Qué bonito. Todo lo que podemos meditar de su vida. 3. Fueron 3. Despierte, ¿sí? Sale. No, pero ¿sí ven? ¿Qué hacemos con él, hermano? ¿Qué hacemos con él? Uno debe tomar cartas. Cuando uno vea que la barca hace agua, que las cosas se ponen difíciles, unos huyen, otros se esconden, nosotros tomamos cartas. Sin importar quién seamos. Él era un extranjero y un jornalero, un campesino nada más. Sin importar qué es lo que tengamos para hacer la batalla, él solo tenía un palo, no tenía más. Y con eso liberó a Israel, salvó a Israel, dice la Escritura. Y lo hizo porque era un hombre valiente, que no se arrugaba, que no se escondía, que no huía. O sea, ¿dónde está? Vamos a enfrentar esto. Amén. Amén. Debería tener.